Bienvenidos a un programa más de Pensamiento Libre. Es un programa producido por la Universidad Iberoamericana Puebla. En esta ocasión, con el tema Tecnología agrícola del pasado hacia nuestro futuro. Para ello, tenemos como invitada especial a la doctora Teresa Rojas Rabiel. Comenzamos. Tú y yo. Igual. Todos igual. Todos igual. Pensamiento libre. Gracias por estar con nosotros. Doctora, ¿nos podría platicar cuáles son los antecedentes de la investigación de la agricultura y de la tecnología agrícola en México? Bueno, mira, realmente el interés por los temas de la tecnología, especialmente de la agrícola y la hidráulica, que son los temas que yo trabajo, en realidad surge hasta el siglo XX. Ese interés, por algún motivo, desde la época colonial, incluso en época prehispánica y en el XIX, no despertó mayor interés de los que estudiaban entonces o se dedicaban a recopilar información sobre las culturas prehispánicas, sino que el interés se fue mucho más hacia aspectos de la cultura, del arte, de los monumentos, de la religión y de una serie de temas que no tenían mucho que ver con las bases de la subsistencia de aquellas poblaciones que vivieron en México en época anterior a la llegada de los españoles. Es un interés entonces moderno, básicamente del siglo XX, que se origina en teorías fundamentalmente que buscaban el origen de la civilización en los puntos en el mundo donde surgió. Entonces tenemos a pensadores evolucionistas como Gordon Childe, y ya en relación con la teoría hidráulica, con la parte de la tecnología hidráulica, un pensador muy importante fue Wittfogel, con los antecedentes estos dos y otros autores en la teoría evolucionista y también realmente en la teoría marxista. Entonces, por el interés que estas teorías tenían sobre las bases materiales de las civilizaciones. Entonces, surge alrededor de los años 40, 50, ya del siglo XX, el interés por conocer un poco más de cómo las civilizaciones de México, de la antigua Mesoamérica, habían surgido, y luego pues el origen de las plantas también, cómo se habían empezado a domesticar las plantas, especialmente el maíz, pero también las otras que sirvieron de base a aquellas culturas, y también conocer cómo se había dado esta evolución a partir de la domesticación de las plantas y el inicio del cultivo, también cómo se había presentado las primeras formas de irrigación y de agricultura, o sea, ya centrándose sobre todo en lo que se llamó las bases de subsistencia de las civilizaciones, cómo se había dado aquí la que en Europa se denominó la civilización neolítica, que dio lugar a las primeras domesticaciones, y luego cómo estas civilizaciones fueron evolucionando hasta dar lugar incluso a urbanismo, al surgimiento de ciudades. Entonces, este interés, como les decía, surge en pensadores europeos, norteamericanos, ingleses, y posteriormente en México, también más o menos en los años 40, 50, tenemos gente como Pedro Armillas, arqueólogos fundamentalmente, Pedro Armillas, Ángel Palerm, y después personas como arqueólogos fundamentalmente, el doctor William Sanders, el doctor Richard McNish y Ken Flannery, que estuvieron entonces buscando lugares donde se hubieran preservado los restos de las plantas más antiguas.
La doctora Teresa Rojas Rabiela es egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde obtuvo el título de etnóloga con especialización en etnohistoria, y en la Universidad Nacional la maestría de antropología. Se doctoró en Ciencias Sociales con una especialización en antropología en la Universidad Iberoamericana. Los restos de las plantas más antiguas. Aquí en Puebla, precisamente, quizá todos ustedes saben, y tú por supuesto porque me has acompañado, en la cueva de Coscatlán, aquí en Puebla, encontró el doctor Magnish el resto más antiguo o los restos más antiguos de una mazorca ya de maíz domesticado. Entonces, este interés por la tecnología agrícola y por la domesticación surge, les digo, en la primera mitad del siglo XX. A partir de entonces, y ahora ya que estamos casi en el 10º año del siglo XXI, pues ha habido grandes avances, por fortuna, de tal manera que ya conocemos con bastantes datos y bastante detalle este proceso evolutivo de la agricultura y de la tecnología hidráulica, porque son, si no paralelas, sí están muy vinculadas, ¿no? Porque pues finalmente México es un país muy, muy seco en muchas partes. Entonces, sin irrigación no fue posible la agricultura, o con la irrigación fue posible que fuera más productiva, y de esa manera dio lugar al crecimiento también de la población. Eso sería así como muy en síntesis. Muy bien, muy bien. Y de alguna manera... Benjamín Ortiz Espejel es ingeniero agrónomo, maestro en antropología social y doctor en ciencias, con una especialización en el manejo de recursos naturales. Ha sido profesor en la Universidad Nacional, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y las universidades de Coahuila, Guanajuato y Veracruz. La ubicación geográfica de México condiciona a nuestro territorio a una gran variabilidad climática y por lo tanto a una gran variabilidad de ecosistemas. Así es. Esto, digamos, parece ser que tiene su correlativo en las expresiones de tecnologías. ¿Qué nos podría comentar? Bueno, ese es un tema muy, muy importante, incluso para la proyección al presente y quizá también al futuro. Es decir, México, como bien lo has dicho, es un país muy diverso desde el punto de vista ambiental, en gran parte por la presencia de las sierras madres, de estas cordilleras, la occidental, la oriental y la del sur, con toda una serie y sobre todo el eje neovolcánico, donde precisamente estamos ahorita sentados aquí en esta ciudad de Cholula. Entonces, esto dio lugar a una gran, da lugar a una gran diversidad de ambientes naturales, algunos de los cuales, pues, o muchos de los cuales son montañosos, pero también tenemos las llanuras costeras del Golfo de México, y la del Pacífico es más estrecha, y luego toda la península de Yucatán y gran parte de las tierras bajas del sur de Yucatán hasta Centroamérica. Recordemos que estamos hablando no tanto de México, sino de Mesoamérica, en el sentido de las altas civilizaciones antiguas, y que abarcaba entonces el sur de México, el centro de México y luego gran parte de Centroamérica, esta área denominada por un etnólogo alemán a partir de entonces como Mesoamérica, más o menos en los años 40 se creó este concepto. Entonces la gran diversidad ambiental, ecológica, dio lugar, por supuesto, a domesticaciones. Hablábamos antes de domesticaciones de más o menos 80 plantas diferentes que se domesticaron en el área. De animales, pues hubo muy pocas domesticaciones porque no había, sobre todo animales grandes como en el Viejo Mundo, que pudieran ser domesticados. Pero en materia vegetal, biótica, se hicieron muchas domesticaciones, y también por los métodos de cultivo fueron creándose, y por la diversidad ambiental, muchas razas y variedades adaptadas a estos distintos ambientes y nichos ecológicos. Pensemos simplemente en la cantidad de colores que tiene el maíz, que es una sola especie, sea maíz, y que tiene una gran, como es evidente para todos los que vayan a un mercado o coman tortillas, de colores, pero los colores no son solamente algo decorativo, sino que proceden de distintos ambientes. Y así tenemos igual con los frijoles y otras muchas de las
de las especies que tuvieron una distribución amplia en todo el territorio, que fueron alimento de toda la población, uno de estos alimentos universales. Entonces son simplemente una muestra de esa diversidad ambiental y de métodos agrícolas también, ya que estamos hablando de agricultura. O sea, la tecnología agrícola se fue adaptando también a la diversidad ambiental. Rojas Rabiela se ha especializado en la investigación de la historia de la agricultura, obras hidráulicas, tecnología y organización laboral en Mesoamérica en el periodo prehispánico tardío y colonial temprano. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos una visión de que la tecnología, hablando ya de tecnología en general, de la época prehispánica era muy simple y que cuando llegan los españoles nos traen las grandes innovaciones. Y en realidad, pues esto es una visión muy eurocéntrica y un tanto falaz, aunque, bueno, es cosa de discutirlo, pero la tecnología existente en ese entonces, tenemos que tomar en cuenta, fue una invención o una creación independiente de la del Viejo Mundo. Pensemos, perdón que me vaya tan atrás, pero desde el poblamiento de América, ese era un continente vacío por completo. Entonces la proeza de estas personas que llegaron por el norte, por Bering, desde el norte de Asia, y poblaron todo el continente y venían a pie. Entonces, bueno, esto tardó muchos años, pero finalmente el surgimiento de muchos elementos y de muchas características que hacen de esta región, ya hablando de Mesoamérica, pues una área de civilización, pues fueron creaciones originales, independientes y originales. Entonces esto es muy importante, es una tecnología que fue inventada aquí, autóctona, ¿no? O muchas tecnologías, más bien dicho. Entonces esto es fascinante. Sí, seguro, sin duda estamos frente a la oportunidad de tener un gran repertorio de tecnologías que están, como usted bien ha dicho, doctora, aprovechando la diversidad de los ecosistemas en México, y que de alguna u otra manera hay evidencias de su existencia en el pasado y también de que en el presente se siguen utilizando por muchas comunidades campesinas en diferentes ecosistemas. Sin embargo, tenemos que ir a un corte, regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Doctora, estábamos platicando pues de las tecnologías agrícolas prehispánicas en México, y en ese sentido, ¿nos podría usted comentar brevemente, digamos, la diversidad que había en México en ese sentido? Sí, bueno, me gustaría antes simplemente mencionar algo que es muy importante y que no mencioné antes. Hablé de las plantas, hablamos de la diversidad ambiental. También debemos hablar de otro elemento que es la tecnología de los instrumentos. Es decir, sabemos que no había aquí animales grandes que se hubieran podido domesticar, como el caballo, el buey, el ganado vacuno, el ganado menor, en fin. Entonces, tenemos que todos los sistemas y todo el trabajo en general, no solamente el agrícola, se tenía que hacer en forma manual. Entonces, bueno, esto implicó una serie de adaptaciones también en el ámbito social, que casi no hemos hablado de ello. Es decir, las sociedades antiguas de Mesoamérica, dado que no había más que instrumentos manuales y básicamente eran de madera y piedra, en la última etapa, ya la tardía, cercana a la llegada de los españoles, se introdujo y se usó el metal, el cobre duro, pero en realidad pues eran puras herramientas manuales, una especie de pala, se trabajaba con el pie. Entonces esto implicó que la organización social se desarrollara mucho, o sea, así como la tecnología propiamente de los instrumentos no fue muy sencilla, más que decir poco desarrollada, muy sencilla, los sistemas de organización del trabajo a nivel de los pueblos, de los señoríos y de los estados que hubo una serie de estados antiguos, entonces se desarrollara mucho. Esto es muy importante desde el punto de vista organizativo y social. Entonces,
Es la única manera de entender cómo en una sociedad con un desarrollo sencillo, con sencillez de tecnología instrumental, pudo haber creado todo lo que vemos en las zonas arqueológicas actuales, es decir, con una organización del trabajo muy importante. Y esta organización social del trabajo la vemos reflejada también en los sistemas de cultivo, en los sistemas agrícolas, estos que tenían que manejarse en esta diversidad de nichos. Entonces ahí voy ya aterrizando en la pregunta que me hiciste. Dado la diversidad de nichos, tenemos también una diversidad de sistemas de cultivo. En principio podemos dividirlos en dos grandes bloques, los de temporal, como todavía se les llama, o sea, los que dependen exclusivamente de la lluvia, y los de riego. Hay algunos mixtos, hay algunos de humedad natural, pero vamos a tomar en cuenta que son dos como grandes bloques, y también aquí cabe recordar que el maíz, que es la planta principal, es el cereal así como básico de la alimentación hasta ahora, en gran parte, solamente se puede cultivar con más o menos unos 600, 700 milímetros de lluvia al año. Aquí tenemos lluvias veraniegas, entonces también va de los 0 metros, o sea, del nivel del mar hasta los 3000. Eso nos da prácticamente todo el territorio de Mesoamérica. Desde 1973, la doctora Teresa Rojas es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, institución de la cual fue directora general, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Recibió el premio Francisco Javier Clavijero en las áreas de Historia y Etnohistoria, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a la mejor tesis de doctorado, así como el premio de Ciencias Sociales de la Academia Mexicana de Ciencias. O sea, podemos imaginar la vieja área como un área cubierta de maíz. Si hiciéramos un plano, estaría todo como dije, el centro, el sur de México, Centroamérica y parte de las costas también, del lado del Golfo y del lado del Pacífico, cubierto de maíz. Entonces esta planta básica se asociaba también con otras plantas y podía ser cultivado de temporal, y en aquellas zonas donde el temporal era o escaso o muy muy cambiante, muy aleatorio, había riego. Y el riego, como la agricultura, es muy antiguo en nuestra área, ¿no? Entonces también tenemos que en las áreas montañosas, que son tan abundantes, se hicieron terrazas. Las terrazas son una tecnología muy importante, también desarrollada desde muy antiguo, y que permitió la captura de humedad y era también un método para evitar la erosión, que yo creo que es una de esas tecnologías precisamente del pasado que podría perfectamente reavivarse y hacer terrazas. O sea, este país, en comparación, por ejemplo, con un país como China, acabo de estar por allá, es decir, en China las terrazas no están abandonadas como aquí. Todos los cerros que pude ver en una de las provincias y otras que conozco están cultivadas. Aquí tenemos cantidad de terrazas prehispánicas o coloniales abandonadas. Ese es otro de los sistemas agrícolas. Tenemos también en las zonas cálidas y bajas un sistema que se le llama de roza, tumba y quema, que tiene que hacerse en zonas forestales, o que se hace en zonas forestales, y que permite también el cultivo más extensivo, pero que es una técnica o un sistema más bien adaptado a condiciones de bosque y de suelos delgados. Entonces, a la hora que se tumba la vegetación, se quema, la planta que ahí se siembra, o las plantas, absorben inmediatamente los nutrientes de las cenizas que se forman. En cambio, en los sistemas que mencioné al principio, que son más intensivos, que prosperan en zonas donde hay suelos más profundos, ahí incluso había labranza del suelo, aunque no labranza como la vemos ahora con arado o con tractor, sino era una labranza somera que permitía también la conservación de los suelos. Entonces tenemos ahorita mencioné los más importantes, pero una enorme diversidad se me olvidan, las chinampas, que son uno de los sistemas que más he trabajado, y otros similares que son como parientes de las chinampas, que se hacían
en zonas pantanosas, mal drenadas, en orillas de ríos, de lagunas, en humedales en general, tanto de tierra caliente como fría, que permitió el rescate de estos suelos que de otra manera pues, son pantanos. Y se hicieron entonces unas especies de melgas o islotes que fueron muy productivos, tierras levantadas o melgas o campos drenados les llaman los especialistas. Y entonces esto permitió también que los cultivos fueran continuos y sistemas entonces muy productivos, que produjeron mucha comida, muy variada todo el año, si es que no había heladas, porque habiendo heladas pues solamente puedes tener un ciclo de cultivo al año, es decir, era una limitante. El doctor Ortiz es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha sido coordinador de la maestría de Estudios Regionales en Medio Ambiente y Desarrollo en la Ibero Puebla. Ha participado en diversos proyectos de investigación y de desarrollo con un enfoque interdisciplinario, aplicado al manejo de recursos naturales entre diferentes grupos de campesinos e indígenas de México. Aquí me vienen a la mente dos ideas muy interesantes, a ver qué te parecen. Una es la idea de la diversidad, una estrategia de producción basada en la diversidad de productos agrícolas, de gran necesidad de insumo, de mano de obra. Exacto. Y que de alguna manera, tú nos has dicho, esto dio las bases para unos asentamientos urbanos, propiamente dichos, de gran magnitud, ¿no? Hay estudios, entiendo que recientes, que están poniendo en entredicho la densidad demográfica al contacto de los españoles. Bueno, sí, realmente en términos muy generales la agricultura fue suficiente para mantener una densidad demográfica acorde con los tiempos antiguos. O sea, no podemos comparar las densidades actuales de la población, que son inmensas. Hablamos de China, la India y el propio México, con densidades demográficas del mundo antiguo, tanto del viejo como del nuevo. Pero sin duda estos sistemas fueron suficientes, aunque hay algunos pensadores que están examinando qué tanta desnutrición pudo haber habido y todo esto, para ya con nuevas pruebas que se tienen desde el punto de vista científico, para ver en los huesos, en las muelas, en el propio tejido, el estado de nutrición de la población. Eso está trabajándose, pero desde el punto de vista de las fuentes, partiendo de las fuentes y la información que tenemos antropológica, arqueológica, sabemos que sí alcanzó densidades importantes, que se basaba precisamente en este amplio repertorio de plantas, en esta organización social y en esta diversidad. Yo digo, es un punto muy importante, la diversidad ambiental, pero México o Mesoamérica, como hasta la fecha se conserva, fue una zona o una área cultural de gran diversidad cultural. Es decir, toda esta cantidad de lenguas que aún se conservan ahora, que son 50 y tantas, o según las clasificaciones, no son sino muestra de la diversidad. O sea, México es un país y fue una región muy diversa desde todos los puntos de vista, y no es menos en los temas que ahora nos ocupan. Claro, y esto, bueno, pues llama la atención con las tecnologías contemporáneas, digamos, agrícolas, que promueven, digamos, monocultivos, que promueven estandarizar la genética de los cultivos, y de alguna manera, pues, nos hace pensar en si estas propuestas son las más acordes de acuerdo a lo que usted nos ha venido planteando, sí, de la diversidad ecológica y la diversidad cultural. Todo esto implica una necesidad de manejo más delicado, más fino, digamos. Sí, sí, esa parte es muy importante, porque hablamos de diversidad, pero si pensamos, por ejemplo, en cómo era una milpa, cómo era un campo agrícola en la época prehispánica, y cómo aún ahora se conserva en muchas regiones, sobre todo campesinas indígenas. Es decir, hay un elemento de complejidad, no es nada más diversidad que pongo diversas plantas, sino la complejidad en el manejo. Y cómo, por ejemplo, una planta de maíz
o una mata, porque en realidad son matas, se asocia con frijol. Y sabemos ahora, como desde el punto de vista científico, que el frijol fija nitrógeno y le hace muy bien al maíz y a las otras plantas. Y luego se ponía y se pone calabaza, que cubre el suelo y protege también al suelo de esas lluvias torrenciales que con frecuencia azotan nuestro país. Entonces, simplemente esta trilogía de plantas, más todas las que rodean los campos o todas aquellas parcelas que, por ejemplo, los huertos, ese sería otro de los temas que a veces se nos olvidan. Sin embargo, nos tenemos que ir a un corte, regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Doctora, estábamos platicando sobre el tema de la diversidad biológica asociada a la diversidad tecnológica que tiene, bueno, antecedentes que usted ya nos ha comentado, prehispánicos. Y estos elementos implican, desde el punto de vista de la diversidad, como cualquier sistema biológico, un nivel de complejidad. O sea, alrededor de la casa, junto a la casa, atrás, o alrededor del pueblo mesoamericano, el pueblo campesino, el pueblo indígena, tenemos también una serie de plantas, algunas fundamentalmente árboles, algunos de los cuales son domesticados, otros están en proceso de domesticación y otros son silvestres, en interacción. Entonces, tenemos medios diversos y complejos desde el punto de vista, diríamos, alimenticio, agronómico y biológico. Y bueno, no vamos a entrar en eso, pero un ecólogo podría ser, muchos ecólogos han hecho análisis de esta complejidad biológica. Y todo esto es posible porque hay una sociedad y hay un campesino, hay un cultivador que tiene conocimiento. También ese es un punto muy importante, el conocimiento del que es portador el campesino o el agricultor. Y en el momento en que ese conocimiento se pierde, como ha ido sucediendo en México, se habla incluso de un proceso de erosión cultural. Esto tiene efectos muy negativos sobre la sociedad campesina o pueblerina, pero también sobre las regiones y sobre el país. O sea, México está perdiendo no solo diversidad biológica, sino diversidad cultural. Y con esta pérdida de conocimiento, se pierden muchas oportunidades de poder desarrollar tecnologías del pasado para el futuro. Entonces, este punto se me hace muy importante y ojalá realmente, aunque estaríamos a contracorriente, se hiciera realmente investigación a fondo de tipo agronómico, ecológico y social en estas comunidades campesinas indígenas, claro, para conocer realmente estos procesos, ¿no? Y bueno, se hace, tú lo sabes, tú eres agrónomo originalmente, entonces sería muy importante para fomentar y para sistematizar este conocimiento para el futuro. Entre los múltiples cargos y membresías que la doctora Rojas ha ocupado en sus diversas instancias académicas, se puede mencionar la de la Junta del Gobierno del Colegio Mexiquense como miembro, de organizaciones como la Academia de Ciencias, el Foro Científico y Tecnológico y el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales. De igual manera, ha formado parte del Comité Revisor del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, del Comité Evaluador del Programa de Repatriaciones y Retenciones del CONACYT, de la Comisión del Ingreso del Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas de la UNAM, del Comité Evaluador Externo de los Megaproyectos de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y consejera externa del Consejo Técnico del Posgrado en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana. Claro, y hay algunas experiencias que están todavía a nivel de semillas, pero hay escuelas campesinas en algunos lugares de México que están tratando de, digamos, reactivar estos conocimientos que, como muy bien ha comentado, doctora, el punto central del conocimiento, sí, que el agricultor tiene en este manejo diversificado de la milpa asociado con la parte forestal, pues es un conocimiento único y heredero de tantos años, ¿no? Así es.
En particular la tecnología hidráulica nos parece como interesante en este sentido. Bueno, ese es un aspecto que hemos tocado poco, pero sin duda el conocimiento que también se tiene actualmente y el que se tuvo en el pasado sobre el agua y el manejo del agua para cumplir pues los propósitos básicos de la vida humana en general, ¿no? Desde el agua para beber, el agua para los cultivos, el agua para recreación, y luego el agua también como medio de comunicación, como cuerpo de agua donde hay recursos también alimenticios, recursos para la vida, no sé, tules, vegetación que puede ser usada y se usó para otra serie de artículos necesarios. Entonces, también el estudio de esta tecnología hidráulica complementa precisamente la que mencionamos con más abundancia, que fue la agrícola, la de los instrumentos, y la hidráulica sin duda es muy importante, y más en estos tiempos en que se habla tanto de agua. Es lamentable ver cómo muchos de los sistemas tradicionales de captura de agua y de utilización del agua de lluvia o del agua de corrientes subterráneas o superficiales están en plena decadencia. Es decir, los ríos son basureros, los cenotes son basureros, en fin, tenemos un grave problema porque en el momento en que se empezó a introducir el agua potable, tuberías, etcétera, como que no se consideró que podían ser tecnologías que convivan. Entonces, las nuevas tecnologías desplazaron a las otras y estamos viendo que tanto en las ciudades como en el campo podrían perfectamente combinarse. O sea, la recolección de agua de lluvia podría, en la Ciudad de México, que es donde yo vivo, sin duda, y en otras muchas, ser un elemento adicional o complementario del agua que se trae aparte de cuencas muy lejanas a las que se desertifica y se deja sin agua. Es decir, son tecnologías que sin duda, modernizándolas o actualizándolas, que prefiero el término, podrían ser complementarias y en algunas regiones incluso centrales para poder contar con agua para riego y para el consumo de la población, claro. Sobre todo en el centro y sur de México. Benjamín Ortiz es autor de un libro que habla sobre el manejo de recursos naturales entre indígenas totonacos de Puebla y Veracruz. Tiene más de 50 publicaciones en revistas y capítulos de libros científicos. ¿Hay evidencias arqueológicas de tecnologías de captación de agua, de lluvia? Bueno, sí, perdón que lo mencione, pero recientemente tuve la suerte y el placer de terminar una recolección, una recopilación más bien, analítica también de las tecnologías hidráulicas prehispánicas. Entonces tenemos ya un panorama de conjunto de estas tecnologías y es verdaderamente fascinante, aunque estamos lejos de conocerlas todas, porque a los arqueólogos a veces no les interesa mucho, pero por fortuna a unos sí. Entonces tenemos desde tecnologías de recolección de agua de lluvia como los llamados jagüeyes, o en Yucatán pues se hicieron unos depósitos muy curiosos que se llaman chultunes en lengua maya, que son unas especies de botellones recubiertos de estuco, donde se recolectaba a través de unas especies de grandes depósitos en forma cóncava el agua de lluvia y se almacenaba en esos como botellones, lo que serían unas cisternas mayas, hasta ya sistemas pues que canalizaban las corrientes superficiales, arroyos, ríos, y inclusive podemos hablar con toda certeza de existencia de presas almacenadoras, presas que almacenaban agua de corrientes superficiales, de ríos, arroyos, y también unas muy curiosas presas de derivación que servían para regar. Entonces, manejo de compuertas, había acueductos, unos acueductos que no son como los que trajeron los europeos con arcos, sino porque el arco no se llegó a desarrollar, pero sí sobre terraplenes
que llevaban el agua desde manantiales o ríos a diversas regiones cercanas a través de canalizaciones. Es decir, se desarrolló una tecnología bastante compleja que sin duda también podría ser rescatada en muchos aspectos para actualizada o modernizada, entre comillas, servir sobre todo a poblaciones a las que a veces es muy difícil llevar agua porque está muy lejos o porque está muy profunda, etcétera, etcétera. Muy bien. Así que es fascinante y muy posible de rescatar. La doctora Teresa Rojas Rabiela ha sido docente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Iberoamericana y el Colegio de México, entre otras instituciones del país. Ha dictado numerosas conferencias y es integrante de diversos comités editoriales y sociedades científicas. Bueno, con todo esto que usted nos dice, digamos, quedan más que claro las bases, la existencia de las bases tecnológicas del pasado para poder perfilar, digamos, políticas de desarrollo agrícola acorde a las condiciones ecológicas y, ¿por qué no decirlo?, culturales en México. Mira, yo en ese sentido soy muy optimista y creo que sí parte de esas tecnologías, no la totalidad, porque ni siquiera las conocemos todas, pero muchas de ellas todavía están vivas. Otras están documentadas a través de investigaciones arqueológicas, antropológicas, etnológicas, etcétera, pero muchas de ellas están en uso. O si algunas veces en una comunidad ya se perdió, pero en la de junto todavía se conserva. Entonces sí, se podría, pero fácilmente, si se dedicara tiempo y algo de recursos y sobre todo convocar a la población, no solamente la que posee esas tecnologías, sino también otras organizaciones y a las universidades, a las gentes que estamos metidas y nos interesa que este país pues no vaya en el curso en el que va, ¿no? Que es el de un deterioro de los recursos hidráulicos y forestales y edáficos y cuanto hay. Yo creo que ahí están en estas poblaciones y en estos rescates que se están haciendo por muchos profesionistas, parte de los cuales hemos egresado yo hice el doctorado en la Iberoamericana de la Ciudad de México. Podríamos colaborar perfectamente y potenciar todo este conocimiento tecnológico campesino. El doctor Ortiz actualmente es coordinador del programa interdisciplinar en medio ambiente en la Universidad Iberoamericana Puebla. Sí, yo sin duda, y con esto que usted dice, pues me queda más que claro, la universidad y los centros de investigación tienen que salir a, digamos, conocer, investigar los procesos productivos, las tecnologías agrícolas de tantas comunidades que todavía mantienen esto presente y esto vivo. Pues sí, porque estas poblaciones son las que conservan las semillas criollas llamadas, que poseen gran parte de la diversidad y del potencial productivo para mejorar la alimentación de nuestra población. Posee los conocimientos sobre las técnicas agrícolas, posee los conocimientos sobre el manejo del agua todavía, donde no se ha arrasado con este conocimiento, y pues sin duda también parte de la organización social que permitiría, de la organización comunitaria o como le quieras llamar, que sería como la base para que los profesionistas nos sumáramos y trabajáramos en forma conjunta con ellos, ¿no? Claro, ese es un tema muy interesante, la base comunitaria asociada a este manejo diverso, a esta complejidad de los ecosistemas, nos está haciendo recapacitar sobre hechos de revalorar una economía diversificada versus una economía centralizada. Estamos acercándonos posiblemente a un momento en el cual tengamos que hacer un cambio de mentalidad en nuestras generaciones jóvenes, en nuestros estudiantes, para que estas tecnologías que promuevan la diversidad, que promuevan la generación de conocimiento local, sí,
y no tecnologías necesariamente importadas que de alguna manera entran en contradicción con elementos culturales y hasta elementos ecológicos. Pues sí, el problema es que la corriente dominante y diríamos, las acciones del Estado mexicano parecen ir en otra dirección. Es decir, sería contracorriente finalmente, porque más bien se tiende a que haya monocultivo, selección de ciertas, más bien creación ya no de híbridos, sino ahora estamos hablando de transgénicos, que a lo mejor habría que hacer quizá una mesa sobre eso, pero sin duda tenemos que intentar, los académicos, incluyendo a los estudiantes, seguir investigando las bases de estas tecnologías para tratar de promover en el seno de nuestras instancias, nuestras universidades, nuestros centros de investigación, pero fundamentalmente también en el seno del Estado y de los que toman decisiones, presentar propuestas plausibles y que se puedan llevar a cabo con la concurrencia de las poblaciones que poseen los conocimientos. Ese es el problema, que en el momento en que ese conocimiento se pierda, pues ya no hay nada que hacer. Y sí, en muchas regiones hay una erosión del conocimiento muy importante, como hay una erosión también o un abandono del uso de especies nativas con esta gran diversidad de la que ya hablamos, genética y botánica, etcétera, etcétera. Muy bien, doctora. Está muy interesante lo que estamos platicando, pero tenemos que ir a un corte. Regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Doctora, estábamos comentando, de las condiciones institucionales presentes hoy día en México que favorecen o no este conocimiento ancestral de tecnologías agrícolas que ha sido demostrado por usted y por otros investigadores la utilidad que han tenido, pero de alguna manera esta investigación básica, si le podemos llamar así, de historia de la tecnología, tendría que ir acompañada, para darle sentido social, me parece, por un lado, la vinculación con organizaciones campesinas, indígenas, que están haciendo uso de estas tecnologías, pero incluso podrían ser mejoradas con el apoyo de los investigadores, agrónomos, antropólogos. Y un tercer elemento que podría ser necesario, el Estado que impulse o no esas tecnologías. ¿Qué opina usted? Bueno, definitivamente se requiere la concurrencia de las tres instancias o los tres ámbitos. Por un lado, los científicos, los académicos, tenemos que seguir investigando los procesos básicos a nivel histórico, a nivel ecológico, ambiental, biológico, en fin, del campo del que se trate. Pero también quizá debemos hacernos más responsables en la medida de que debemos producir también materiales, que está muy bien que salgan los básicos en las revistas científicas indizadas, que estemos en el Sistema Nacional de Investigadores, todas esas cosas que ahora se nos exige o ya desde hace mucho, y que está muy bien, yo estoy de acuerdo, pero también tendríamos que hacernos responsables de producir o de conectarnos con el siguiente eslabón, que es el de divulgar, pasar alguien o nosotros mismos o personas especializadas que sean los divulgadores de estos conocimientos, porque a veces los científicos no saben más que escribir para estas revistas, pero necesitamos entonces otro eslabón, que son los divulgadores, que son también las personas que pueden en algún momento dialogar, porque esto es un diálogo, ¿no? Dialogar
tanto con las instancias comunales como con las instancias de los gobiernos, del Estado, a nivel de los estados, de las regiones, de los municipios, etcétera, etcétera. Eso nos falta mucho más. Existen, pero también con el ámbito universitario, se me olvidaba, ¿no? Es decir, con los estudiantes, para poder involucrar y traducir, porque es un proceso de traducción, el lenguaje científico y los conocimientos científicos, para que se puedan, por un lado, desarrollar incluso tecnologías. O sea, si yo descubro o encuentro cómo se manejaba el agua en las zonas áridas de Mesoamérica o cómo se manejaba en las zonas inundables de Mesoamérica, tal o cual tecnología, necesito después que esto se traduzca en un conocimiento más para toda la sociedad, pero también, qué sé yo, para ingenieros, o sea, un grupo de ingenieros que pudieran diseñar a partir de una tecnología de origen prehispánico una actualización de esta, igual con el conocimiento agronómico, agrícola y así. Y estos traductores tendrían que estar propiciados sea por las comunidades o sea por el Estado, ¿no? Yo pienso que el Estado ha apoyado muy poco y ha tomado muy poco en cuenta, incluso ha desdeñado las tecnologías tradicionales, las tecnologías indígenas. Deberíamos tener, por ejemplo, yo que he trabajado chinampas y que están ya desapareciendo por la mancha urbana, por el cambio de empleo, la gente ya no tiene interés en estar en las chinampas. Es una tecnología verdaderamente muy valiosa porque encontró las claves de altos rendimientos. Pero nunca han sido reconocidos los chinamperos, incluso podrían ser potencialmente aplicables muchas de sus técnicas y de sus conocimientos en otras regiones. Ya se intentó hacer una chinampa tropical, llevar esta tecnología a Tabasco, lo hizo el doctor Gómez Pompa hace muchos años, fue muy importante, pero no trascendió. Es decir, muchas de estas tecnologías deberían ser reconocidas y difundidas, pero faltan estos eslabones. Ahora, ¿cómo llegar a concatenarlos y armarlos? Pues es en gran parte el papel de los científicos, en gran parte el papel de las universidades. Tenemos que escribir más en los medios de comunicación, tenemos que interactuar más con las comunidades campesinas y de a los agrónomos y de los ingenieros y de los botánicos, porque no es muy políticamente correcto, pero muchas veces los propios agrónomos o ecólogos les parece que esos métodos son primitivos y que ya no son obsoletos. Es también un cambio de mentalidad. Exacto, ese es el punto. Rojas Rabiela se ha especializado en la investigación de la historia de la agricultura, obras hidráulicas, tecnología y organización laboral en Mesoamérica en el periodo prehispánico tardío y colonial temprano. Este cambio de mentalidad donde lo pasado, la tecnología del pasado no es sinónimo de obsoleto, de que hay que desecharlo, sino que tenemos un paradigma nuevo en donde tendríamos que recuperar esta sabiduría, estas tecnologías sofisticadas para establecer políticas inéditas de desarrollo rural. Yo creo que es algo que la universidad tendría que abrirse a pensar en, por un lado, vincularse con comunidades campesinas, indígenas que están trabajando día a día en la milpa, en el campo, y también entender estas nuevas formas de organización social que se están gestando en tiempos de la globalidad, porque también no podemos hacer una esfera de cristal, me parece que no es nuestra posición de pensar que son tecnologías que tendrían que estar en un museo y no las toquen, sino presentan una difícil condición de interacción con la globalidad. Sí, bueno, yo creo que sí deberían estar en los museos, porque eso es lo que no está en los museos precisamente. No tenemos, por ejemplo, en el Museo de Antropología, estamos tan orgullosos que ya cumplió 40 años, ¿no? 50, bueno, 50. Lo que tenemos es una colección de piezas muy hermosas, muy importantes, pero
la gente que asiste al museo no se entera de cómo todas esas gente se alimentaban, ¿no? No se entera cómo era su tecnología. Entonces también los museos deberían replantearse un poco. Pero evidentemente son conocimientos vivos, ¿no? Entonces estos conocimientos vivos todavía sin duda tienen que actualizarse y cómo actualizarlos, pues yo reitero, se requiere el concurso y la participación de todos los actores, principalmente los que poseen los conocimientos, pero también los profesionistas que puedan hacer una actualización de las que lo permitan. Simplemente ahora se habla de cosecha de agua, por ejemplo, la cosecha de agua, que no es sino lo que antes hacían los bosques por sí mismos, o porque la población no los talaba de una forma tan indiscriminada y que nos deja las tierras completamente sin ninguna capa que permita la absorción de la humedad, y lo estamos haciendo a nivel de la globalidad. Digo, simplemente el Amazonas, pero aquí tenemos zonas arrasadas totalmente para poner unos pastizales de dudosa productividad en el Golfo de México, en el sureste, de tal manera que volviendo a la parte que preguntabas o comentabas de la globalidad, tendríamos que pensar en sistemas que permitan, aunque el Internet, realmente ahora escuchaba en la mañana las cifras de uso de Internet en México son bajísimas, pero pensando positivamente en esto aumente, que pudiera permitir también el contacto entre los científicos y las organizaciones. Eso. Cuando una organización está buscando un científico que sepa de algún tema particular sobre un insecto, sobre una plaga, sobre el potencial de una planta o muchas otras cosas, o un problema con las plagas, los suelos, etcétera, le es muy difícil acceder o tener información sobre dónde hay un académico, un científico que le pueda ayudar. Y eso se podría hacer a través de una base de datos que el CONACYT tendría que hacer, pero que no hace. Doctora, nos tenemos que ir. Les agradecemos muchísimo su presencia en este programa.